Buenas tardes, mi nombre es Johnny Rodríguez Martínez, estudiante de Ingeniería de Sistemas del Politécnico Gran Colombiano. Para el día de hoy vamos a hacer una pequeña explicación de los ROTs. En este caso hemos escogido la integración por el método numérico del trapecio, en donde se codificó este método en lenguaje C y se utilizó el protocolo MPI. ¿Qué es MPI en el español? Interfaz de paso de mensajes. Entonces, con esto podemos definir que en los ROS se define como los mensajes que envía un clúster o un equipo master a un equipo hijo o un nodo. Este procesa ese mensaje o esa petición y le retorna un mensaje al equipo clúster. Vamos a ver una definición un poco más clara de MPI. La manera más sofisticada para hablar entre procesos y hacer que unos esperen a otros si es necesario es posible a través del protocolo de comunicación MPI, que sirve para programar tareas en paralelo y permitir que diferentes procesadores se comuniquen por medio de mensajes. Este tipo de comunicación es adecuada para coordinar trabajos que corren en paralelo en varios procesadores, aunque sean diferentes nodos como ocurre normalmente en cluster props. Entonces, con esta definición podemos determinar que no necesariamente tiene que ser en el mismo equipo. Como determinamos, nodos son equipos que son diferentes, con diferente hardware. El equipo cluster tiene su hardware. Ellos se comunican es por medio de la red. Cuando hablamos de programación en paralelo, son procesos que se pueden ejecutar al mismo tiempo. Entonces, con el método del trapecio lo que se va a generar es que esa función se va a dividir en varios segmentos. Esos segmentos se van a ejecutar simultáneamente o en paralelo, dependiendo de la cantidad de procesadores o procesos que mandemos a ejecutar nosotros. Para verlo, entonces vamos a ver en nuestras máquinas. Entonces tenemos aquí en nuestro ganglia, podemos observar que nuestro ROT está constituido por medio de tres procesadores, pero estos tres procesadores no quieren decir que estén a una sola máquina, porque aquí tenemos este procesador que está en el clúster 1, en el equipo master, este procesador que está al nodo 1 o compute 000 y este otro procesador que está al nodo 2 o al compute 0,1. ¿Sí? Con la definición que nos dieron, entonces lo que decimos es que tanto en la programación por MPI como a un concepto de ROTs podemos definir que el usuario hace una petición al equipo master, al clúster. En este caso hace la petición de que se halle el área de una función por medio del método del trapecio. El clúster procesa ese mensaje del usuario, arma el proceso, divide ese proceso en subprocesos y a cada uno de sus hijos le asigna uno de esos subprocesos. Cada hijo procesa ese subproceso y le retorna ese resultado al equipo cliente, al equipo clúster. El clúster unifica esa información y le retorna la respuesta al cliente. Dado esto, ya podemos definir el método, podemos definir por medio de esta gráfica cómo funciona el método del trapecio. Entonces, el método del trapecio lo que hace es que dados determinados límites, podemos dividir esta función, la función de x, en donde vemos que es esta curva, y lo que hace es dividir esa función dividirla en varios segmentos, ¿sí? Al terminar de dividirla, calcula el área de cada uno de estos segmentos y luego lo que procede es a sumar esas áreas. Ya para entender un poco mejor, miramos aquí esta función de x, que es una de las funciones que por medio del programa o de la codificación que se hizo, se va a determinar. Entonces aquí vamos a determinar que vamos a determinar nuestra función, que es una recta de la función x, que va desde el límite, que el límite inferior va a ser 0 y va a ir hasta el límite superior 10. Entonces, divide esto en varios segmentos.
Después de esto, realiza el cálculo de cada una de estas áreas que hay. Y al terminar de hacer este cálculo, hace la suma de todas estas áreas y es el resultado que retorna, que sería el área de la función de x. A mayor cantidad de segmentos que haya, mayor precisión va a haber en el área de determinada función. Ya explicándolo a nivel del código, tenemos que es súper importante siempre que iniciemos nuestro código incluir estas dos librerías. Esta librería, la MPI, hace referencia a la librería MPI. Cabe aclarar que el equipo, el clúster, debe tener instalado el rol de HPC para poder incluir y para que funcione perfectamente en nuestra librería de MPI. Después pasamos por declarar nuestra estructura de datos, donde vamos a declarar nuestra variable A, que va a guardar el límite inferior, nuestra variable B, que va a guardar el límite superior, n segmentos, que va a guardar la cantidad de segmentos en que vamos a partir nuestra función o a dividir nuestra función. N función va a guardar el número de la función que queremos. En este caso no vamos a digitar una función en específico, sino ya en pantalla va a mostrar determinadas funciones y a partir de eso se le procederá a solicitar los límites y la cantidad de segmentos que quiere el usuario que se divida esa función. Después de esto declaramos nuestras funciones, las funciones que vamos a utilizar. Para ello vamos a utilizar la función del trapecio. Bueno, determinamos nuestras funciones y aquí determinamos esta variable que va a guardar el ancho de cada segmento. Esta función f de 1, bueno, estas son las determinadas funciones que se van a calcular hasta f5, hasta f de x. Vamos a nuestra función obtener datos. En nuestra función obtener datos vamos a recibir un ID y este ID va a hacer referencia al ID del proceso. Esta PA va a hacer referencia al límite inferior, PB va a hacer referencia al límite superior, PBN recibe la cantidad de segmentos, PN función recibe la función que seleccionó el usuario. Aquí todas las variables van vacías excepto ID, el ID del proceso. Entonces nos vamos a obtener, bueno, aquí estamos declarando estas funciones. Después vamos a distribuir nuestros datos. Después de, bueno, igual que en el anterior, él ya recibe los datos procesados, o sea, los datos que digitó o seleccionó el usuario y los va a enviar a distribuir datos. Después de eso lo que hacemos es distribuir datos, nos vamos a recolectar datos en la función del trapecio. Faltaba explicar, en la función del trapecio pues es donde se va a calcular el área de cada uno de los segmentos que se haya determinado por cada uno de los procesos. Después un construir tipo de derivado. Después de esto en nuestro mail pues tenemos nuestra, pues ya anteriormente hemos indicado el comienzo del intervalo, pues que ya hemos dicho que era el límite inferior, límite superior, cantidad de segmentos total, el identificador del proceso, el número de procesos. Este número de procesos guarda la cantidad de procesos que se van a mandar. Si enviamos 1, si enviamos 2, si enviamos 3, para este caso vamos a enviar 3 porque son 3 procesadores los que contamos con nuestros robots. Este nombre del proceso que lo vamos a obtener por medio de la función de MPI maths process name. Aquí vamos a guardar el nombre del proceso. Bueno, no, él va a guardar la longitud, el tamaño del nombre del proceso. Tenemos a H que va a ser el ancho de cada segmento. Ya importante, local A y local B lo que va a guardar es el límite inferior como el límite superior de cada uno de los segmentos que vaya a calcular cada uno de los procesos.
Es muy diferente al límite de A y a B, porque pues estos son los límites generales, pero aquí es los que va a calcular cada uno de los procesos. Tenemos el local n que va a guardar el número de segmentos que va a calcular cada uno de los procesos. Tenemos nuestra parcial, que en nuestra parcial se va a guardar la integral de cada, la integral o el área de cada uno de los procesos que haya hecho, de los procesadores. Y el completar es el que ya va a guardar el valor total de la suma de todos los, de todos los valores parciales que se haya obtenido de la función trapecio. Tenemos nuestra variable init, que pues es la que va a guardar el inicio cuando inicie el proceso, nuestra variable tpfin, que va a guardar el fin de la ejecución, nfunción, que ya hemos determinado que es la función que va a utilizar el usuario. Este mpi status es como una definición de tipo de variable y lo que nos va a indicar es el estado de cada uno de los procesos. Luego, y súper importante, inicializamos el entorno de ejecución. Importante, todo lo que vaya desde de este código, de este comando de mpi-init hasta mp-finalize se va a ejecutar dentro de esos procesos, dentro de esos procesadores, dentro del clúster y los nodos. Lo que se codifique o lo que se haga por fuera de estos dos comandos, de estas dos etiquetas, se va a ejecutar solamente en el clúster o en el equipo master. Luego tenemos nuestro MPI con run, que es el que nos va a guardar el ID de cada proceso. El COMSIGE es el que nos dice, bueno, tenemos determinados procesos, la cantidad de procesos, entonces en este caso serían 3, número de procesos, pero pues eso ya se determina con la cantidad de nodos que tenga el ROPS. Luego tenemos nuestro MPI Get Process Name, que pues ya hemos determinado que era el que determinaba el tamaño del nombre del proceso. Luego de eso vamos a mostrar en pantalla si el ID del proceso es el 0, nos va a indicar que el proceso encargado tal, con el número del proceso, el nombre del proceso y el ID nos va a indicar que ha iniciado. Después de esto nos vamos a obtener los datos, entonces aquí es donde ya vamos a solicitarle los datos al usuario. Ya hemos indicado que pues el único valor que iba lleno era el ID, el único que iba seteado era el ID, entonces nos vamos a obtener datos. Entonces en obtener datos se pregunta si es el ID del proceso 0, si es igual a 0, entonces le vamos a mostrar en pantalla al usuario que digite la función a integrar, ¿sí? El número de la función que desea integrar, le mostramos qué funciones puede integrar, qué funciones tenemos para integrar, ¿sí? Capturamos ese valor que seleccionó el usuario y validamos si la función que el usuario escogió es menor de 1 o mayor de 5, porque solamente tenemos función de 1 hasta 5, va a indicarle al usuario que hubo un error al seleccionar la función. De contrario, pues le va a indicar que introduzca el límite inferior, el límite superior y el número de segmentos. Vemos que se está guardando cada uno de los datos que está seleccionando el usuario, los va a guardar en la variable que le corresponda, ¿sí? Entonces para la primera la va a guardar en PA, la segunda en PB, la tercera en PN, que pues corresponde al número de segmentos. Después de esto pues se va a retornar a el mail. Ya tenemos después de tener nuestros datos, iniciamos el TPIN, inicia el proceso. Aquí vamos a iniciar a init, un tiempo determinado, a qué hora se inició. Mostramos en pantalla que se está procesando la información y luego nos vamos a distribuir datos. Enviamos los datos que ya obtuvimos, que fue el número de la función, nuestro número o cantidad de segmentos, límite superior, límite inferior y el ID del proceso. Entonces nos vamos a distribuir datos.
Bueno, aquí ya en distribuir datos, bueno, aquí tenemos este tipo de variable de MPI, en donde vamos a guardar el tipo de datos de entrada, ¿sí? Raíz es el proceso que va a enviar los datos a cada uno de los procesos. Construimos el tipo de MPI para empaquetar los datos de entrada, ¿sí? Y nos vamos a construir tipo de derivado. Entonces aquí este es el que nos va a construir los datos que se le van a enviar a cada uno de los procesos. Entonces aquí construimos los datos, recibimos los tipos de entrada que vamos a permitir, los datos. Entonces aquí definimos nuestros tipos de datos, directs, desplace. Primero especificamos los tipos, especificamos el número de elementos de cada tipo, entonces la cantidad que va a tener cada uno de los tipos, las longitudes. Calculamos el desplazamiento de los miembros de la estructura relativa al comienzo de dicha estructura. Y después de esto, pues armamos en esta función MPI tan struct, es la creación de tipos de datos. Esto es una función ya de MPI. Igualmente, certificarlo de manera que pueda ser usado lo va a hacer el MPI time commit. Y después de hacer esto, después de construir el tipo de datos, derivado de datos, nos retornamos a nuestra función de distribuir datos. Después de destruir nuestros datos, se van a preguntar si el proceso es igual a 0, si el ID del proceso es igual a 0, empaqueta los datos. Si no, empaqueta los datos. Después de empaquetar los datos, siempre le va a enviar un mensaje. Este es el que se encarga de enviarle los mensajes a cada uno de los procesos, bueno, de los procesadores. Si es diferente, lo único que hace es recoger los datos que haya obtenido de cada uno de los procesos. Después de esto, retorna al mail y en el mail vamos a obtener el local n. Entonces el local n lo que nos va a guardar es el número de segmentos que va a calcular cada uno de los procesadores o procesos. ¿Sí? Para ello lo determinamos mientras la cantidad de segmentos que, que digitó el usuario con la cantidad de procesos que enviamos nosotros a ejecutar. ¿Sí? Entonces determinamos así. Luego, n procesos pues es igual, es el cálculo, tiene que ser el cálculo de la multiplicación del local name, que sería la cantidad de procesos que va a calcular cada uno de los procesos por la cantidad de procesos. Calculamos el ancho de cada segmento que va a calcular cada proceso. Lo calculamos mediante la fórmula del trapecio, que sería base, límite superior menos el límite inferior sobre la cantidad de segmentos que se van a calcular. Ahí, ya determinado nuestro ancho, vamos a determinar los límites tanto del límite inferior como el límite superior que va a calcular cada proceso. Ya habíamos determinado eso desde el inicio de la explicación del código, pero pues volvemos y lo recalcamos. Luego nos vamos a calcular la integral parcial de todos los procesos. Entonces en parcial se va a guardar esa integral de cada uno de los procesos. Se va a la función trapecio, la variable local de cada uno de los procesos, el ancho, aquí tenemos el ancho de cada segmento de los procesos. Tenemos que tener claro que, o sea, recalcar, aquí ya determinamos los límites de cada uno de los procesos que va a ejecutar, como el ancho. Y no hay que confundirlo con el límite inicial que se envió. Y el número de la función, que ya se había seleccionado. Después, bueno, se va a la función trapecio. Nuestra función trapecio, pues él recibe los valores, declara una variable x y una variable integral que va a almacenar el resultado x, la posición del eje x, y que va a ser un contador
aquí en el switch, en el cache, pues aquí determinamos qué función escogió el usuario, ¿sí? Ya se les mostrará cuando se ejecute en la terminal qué funciones fueron. Después de, después de que él determine qué función es, guarda en la variable f esa función y en integral va a realizar la función de f, la función que haya escogido el usuario, y va a hacer el cálculo de esta función y la va a dividir en dos. Entonces con esto haya el área que se haya determinado, hasta este paso haya un área que se haya determinado de cada uno de los segmentos que esté ejecutando el proceso. Guardamos la posición con respecto a x del local A. Entramos a nuestro for, en donde vamos a darle a x, a sumarle lo que tenga el ancho del segmento y le damos el valor a integral, va a ser igual a la función de x, a lo que hayamos determinado de x. Después de determinar este valor, nos da el valor de nuestra integral, de nuestra área o integral del segmento, y esto lo retorna al main. Ya al calcular aquí, ya tenemos nuestro valor parcial, ya nos vamos a recolectar los datos. Entonces aquí lo que hace es recolectar los datos que haya obtenido cada uno de los procesos. Aquí, como dice, recolectamos las integrales calculadas por los procesos y las sumamos. Entonces tiene todos esos valores que haya obtenido cada uno de los procesos y se encarga de sumarlos y los va a guardar en la variable completa. Entonces estamos aquí en nuestra variable recolectar datos. Igual tenemos nuestra variable raíz, que es la que va a cargar de recibir esas parciales y se va a encargar de sumarlas. Y luego en el MPI Reduce lo que hace es ayudar a realizar todas esas sumas, que es todas esas sumas de esas integrales o esas áreas que se hayan obtenido parcialmente. Retornamos al main. Después de esto, pues obtenemos un tiempo final, tenemos el tiempo, la hora final de ejecución y imprimimos el resultado y tiempo de procesamiento en pantalla. Entonces, si el ID del proceso, para que no se muestre más de una vez, si el ID del proceso es igual a 0, va a mostrar el mensaje, o sea, solamente lo mostraría una vez. Si no se hubiera puesto esta condición, lo mostraría la cantidad de procesos que hayamos enviado. En nuestro caso, si hubiera enviado 3 veces, pues lo hubiera mostrado 3 veces. Entonces aquí nos va a mostrar, aquí nos muestra este mensaje. Dice que con determinados segmentos, la cantidad de segmentos que se mandó de la función seleccionada, aquí nos va a mostrar el límite inferior hasta el límite superior y el valor que dio el cálculo de esa integración por medio del método numérico, que pues aquí estamos observando, límite inferior, límite superior y el valor de esa integral, el valor de esa área. El proceso, de la cantidad de procesos, aquí mandamos 3, aquí pues depende de la cantidad de procesos que se envíe. Si se enviaron 3, pues nos va a mostrar que 3. Y el tiempo en procesamiento, entonces para el tiempo de procesamiento lo que se hizo fue una resta del tiempo fin con el tiempo inicial, y esto nos va a mostrar cuánto tiempo se demoró en ejecutar ese proceso. Y después de eso finalizamos el entorno de ejecución MPI. Si observamos, pues no ejecutamos nada más por fuera, entonces hasta aquí iría la ejecución de nuestro proceso. Ya viéndolo a nivel de nuestro terminal, haremos una terminal, vamos a la ruta en donde se encuentra nuestro proyecto. Importante,
hay dos comandos antes de hacer la ejecución de nuestro código. Tenemos estos dos comandos, el mp y cc, el que nos va a permitir la compilación. Después de tener nuestro código ya guardado, podemos compilarlo con el comando mpi cc, el nombre de nuestra clase, menos o y el nombre que le deseamos dar a ese programa. Le damos enter y ahí se va a codificar y a crear nuestro proyecto, nuestro programa. Para ejecutarlo utilizamos el comando mpi run -np. Este 3 es la cantidad de procesos que deseamos utilizar, ¿sí? Si nosotros queremos utilizar 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de nodos con la que contemos en nuestro ROT, pues ahí podemos determinar cuántos procesos queremos ejecutar. Seguido de punto, backslash y el nombre del programa a ejecutar. Para nuestro caso, pues el programa se llama integral 1, pero como vemos que integral trapecio 3, pues vamos a compilar con integral trapecio 1. Porque pues el integral trapecio 3 es un programa de prueba damos el comando. Recuerden, para autocompletar podemos utilizar el tab. Es 1.c menos o, nombre del programa, y damos enter. Se observa que no generó ningún error, lo que quiere decir que compiló exitosamente. Y ahora sí ejecutamos nuestro programa. Bueno. Menos ntpm, cantidad de procesos, para este caso vamos a utilizar 3, menos punto, backslash y el nombre del programa. Y damos enter. Se observa, ahí nos muestran los mensajes que se han indicado en el código. Nos está solicitando que digitemos el número de la función integral. Para este caso vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Vamos a utilizar la función 5, la de que se digite 5, pero vamos a mostrarla qué valor daría en Symbolab. Entonces vamos a calcular el área de la función x, que va del límite de 0 hasta 10. Aquí nos muestra que el valor de esa integral es 50. Si observamos en los ROT, entonces vamos a seleccionar la función 5. Introducimos límite inferior 0, límite superior 10. Introduzca el número de segmento, vamos a poner 10 millones. Damos enter. Y nos dice que el valor, nos indica que el valor, el área bajo la curva de esa función con los límites establecidos utilizando el método de trapecio es de 49.9999. Esto es una precisión un poco más exacta a lo que nos está indicando el programa, porque lo estamos haciendo por medio de integración del método del trapecio. Si ejecutamos nuestra función, vamos a hallar la función 1, nos generó error. Damos nuevamente, seleccionamos la función 1, damos enter, damos nuestra límite, vamos a decirle que va a ser 0, igual de 10,
y el número de segmento vamos a determinar que va a ser la misma cantidad, 10 millones de segmentos. Y damos enter. Nos indica que aquí nos está indicando la cantidad de trapecios que enviamos, bueno, la cantidad de trapecios o segmentos que vamos a calcular y el valor de nuestra área o de nuestra integral, que nos indica que es 99.9999, que es un valor un poco más preciso. Si lo calculamos con Symbolab, nos muestra que es 100, o sea que el valor que nos está dando nuestro ROPS es mucho más exacto. Esto fue todo, muchas gracias, hasta luego.